estamos reunidos, digamos, esta noche para hablar para conmemorar, ¿no?, un centenario, ¿no?, que es el del índice de la nueva poesía americana. Y también en particular para lo que va a ser la edición o la reedición de esta publicación el próximo año, como parte de la iniciativa que tiene el Lamparero Alucinado Ediciones. Específicamente se va a abrir una convocatoria para recoger textos que hablen de la sección Perú. Ya más adelante se irá compartiendo en redes este, sobre esta información. O en todo caso, si es que Gonzalo quiere ampliar sobre esta información, también puede hacerlo, ¿no? Voy a comenzar presentando a cada uno de los invitados. Voy a comenzar primero con Carlos García. Él es investigador independiente, se ha especializado en la literatura de la vanguardia histórica en castellano, de Argentina, España, México y Perú, en el rescate de revistas literarias de la década del 20, como Reflector, Prisma y Proa, Ultra, Sagitario, y en la edición comentada de Epistolarios entre escritores. Los autores que ha estudiado con mayor asiduidad son Jorge Luis Borges, Macedonio Fernández y Evar Méndez. Los de Argentina, Guillermo de Torre y Ramón Gómez de la Serna de España, Alfonso Reyes de México y Alberto Hidalgo de Perú. Entre sus trabajos más recientes se encuentran la edición facsimilar de Sagitario, revista del siglo XX, trabajó junto con Pilar García Sedas. Ediciones Ulises, Néstor Ibarra, La Nueva Poesía Argentina, prólogo, edición y notas de Carlos García, editado por la editorial Renacimiento. Alberto Hidalgo en Argentina, editado por Colmena Editores. Prisma y Proa, 1921-1923. Embajadoras del ultraísmo en Argentina, por Albert, editor. De aquí y de allá, Vanguardias Transatlánticas, coordinado por Carlos García, Albert, editor. Vivir en Muerte, poemas, también por Albert, editor, y actualmente dirige Mediodía, revista hispánica de rescate. También nos acompaña Mireya Uribe Trujillo, estudió literatura en la Universidad Nacional Federico Villarreal y lleva cursos de maestría en lengua y literatura en la Universidad de San Marcos. Ha publicado en la revista Pleura Cultural, en la antología La Palabra como Arma, repensando el 8M con poesía del Umpérica Editorial. En 2020 publicó el artículo Apuntes sobre recepción crítica de la obra intelectual de Magda Portal. En 2025 en la revista Escritura y Pensamiento. Asimismo, participó en el Congreso Redes Culturales, Revistas 1900-1930, con su ponencia Mujer, Arte y Revolución, publicaciones de Magda Portal en la revista Mauta. Y en las jornadas de posgrado en literatura, con la ponencia El concepto de archivo en la autobiografía La vida que yo viví de Magda Portal. Es también mediadora de lectura en el proyecto Voladoras Literarias, taller de lectura y escritura de poesía escrita por mujeres. Y finalmente tenemos a Eric Gonzalo Padilla Sinchi, es bachiller en literatura por la Universidad de San Marcos y cursa la maestría en lengua y literatura en el posgrado de la misma institución. Formó parte del comité editorial de Entropía, revista de terror en el arte español e hispanoamericano. Actualmente se desempeña como investigador literario en el Lamparero de Alucinado Ediciones. Su área de interés es el campo cultural de las vanguardias históricas en Europa y países hispanoamericanos como Perú, Argentina, Uruguay, México y Cuba. Asimismo, se ha ocupado de la obra poética de Alejandro Romualdo. Sus investigaciones se han difundido en una revista indexada, un libro colectivo, un seminario académico y un congreso internacional. Muy bien. Yo tengo algunas preguntas para un poco ir, digamos, dirigiendo la conversación. Igual pueden enfocarse en esas preguntas o simplemente irse por otros lados en base, bueno, a los intereses que más les parezca convenientes, ¿no? Y no sé, las preguntas que había planteado, una de ellas es
¿Qué lugar ocupa el índice, digamos, en este contexto de proliferación de propuestas antológicas, ¿no? Tanto en el sur como en el norte, ¿no? Tenemos, digamos, las propuestas como las de García Calderón en 1917, bueno, también propuestas que no llegan a ver la luz, pero que se proponen, este, como la de Manuel Maples Arce en 1922. Entonces, más o menos, quería plantear eso, ¿no? Cómo, digamos, cómo se ve en el contexto esa revista, cómo aparece el índice. Eh, eh, Carlos, disculpa el acto. Me parece que, bueno, ¿cómo decirlo? Mm, Como encargado de este libro, le cedo la palabra a Carlos en este momento para que haga lectura de un trabajo que tiene sobre el índice, que básicamente responde tu pregunta inicial, que le agradezco por plantearla. Así que le cedo la palabra a Carlos, si es que no O hubiera sea, un inconveniente más. solo si están todos de acuerdo, ¿no? Porque es Solo un si todos texto un están de poco acuerdo. largo, ¿no? Es un texto de media hora más o menos. O sea, Sí, ¿les parece bien que lo lea? Sí, no hay problema. Bueno, entonces lo Sí, leo. claro. Eh, a un siglo de su aparición, puede constatarse que un malentendido se ha ensañado con el índice de la nueva poesía americana. Aunque en la portada se anuncia claramente que el volumen contiene un prólogo a cargo de Hidalgo, Huidobro y Borges, se ha supuesto erróneamente que la selección fuera obra de los tres, y no falta quien elogie el buen tino de Huidobro o de Borges al adoptar a este o a aquel autor. Así se atribuye a Huidobro el mérito de la inclusión de poetas chilenos y a Borges la de algunos argentinos e incluso la de algunos poetas uruguayos. Sin embargo, como aspiro a mostrar, nada más lejos de la verdad que esa atribución tripartita. La antología fue seleccionada exclusivamente por Hidalgo. La participación de Borges se redujo a un prólogo y la de Huidobro probablemente ni siquiera a eso. Ya lo explico más adelante por qué. Antes de pasar a desentrañar el malentendido mayor, me interesa dejar en claro que el volumen fue impreso en Buenos Aires y no en Buenos Aires y en México, como se acostumbra asegurar aquí y allá en base a una mala lectura del pie de imprenta. El taller que imprimió el libro estaba domiciliado en la calle México, pero es una calle de la ciudad de Buenos Aires. En lo que sigue voy a leer una versión reducida del resultado de mis investigaciones sobre el índice de Hidalgo que comencé a estudiar hace ya 30 años, en 1995, cuando planeé hacer una edición comentada, frustrada entonces por cuestiones de copyright con los herederos de Borges. Para demostrar mi tesis debo hacer un poco de historia menuda. Me serviré para ello de documentos desconocidos, ignorados o mal interpretados hasta hoy. Comienzo por estudiar la eventual participación del chileno Vicente Huidobro. En el archivo que guarda los documentos póstumos de Huidobro se conserva una carta de Hidalgo en la que le solicita un prólogo. Es de fecha 11 de enero de 1926 y dice: una madrugada en Madrid, creo que León Felipe nos presentó. Usted no me recordará, yo sí lo recuerdo. Si no mediara esta circunstancia, igualmente le escribiría. Pongo una nota al pie de ese párrafo. Este encuentro debe haber tenido lugar en 1920, que es la época en que Hidalgo estuvo en España y escribió el libro España no existe. Juan Florit le dirá a usted que estoy por publicar una antología de toda la poesía americana de vanguardia. Dice Hidalgo. Espero que este libro tendrá una resonancia intercontinental. Va a resultar una revelación para Europa. Tenemos poetas de izquierda tan buenos como los mejores de Francia. Izquierda literaria, no política, ¿no?
Espero que este libro tendrá una resonancia intercontinental. Ya lo dije. Deseo que usted escriba un capítulo del prólogo. Por su obra personal primero, por los discípulos que ha hecho y luego por lo que significa dentro de la lírica española como solución de una época literaria. El rubenismo que usted echó por tierra, por todo eso, quiero que usted escriba unas páginas del prólogo que así tendría 3 capítulos. Los otros 2 llevarían mi firma y la de Borges, argentino. Pero hay otra razón también que me mueve a pedirle esto, que Chile es uno de los primeros países que en América van a la cabeza del arte nuevo. ¿Salen de ahí acaso los mejores poetas actuales? Usted debe decir unas palabras en la cabeza del libro, el espacio que quiera y para decir lo que quiera, pero que sea pronto. Mándeme su parte certificada a esta dirección. Ventura Bosch, 6740. De los poetas más importantes aparecerán 10 composiciones. Me faltan de usted 3 para enterar la cifra. Mándeme Ecuatorial, que es de donde quiero tomar unas que ya no me acuerdo de memoria. O cosas inéditas, si le parece mejor, pero mándeme siempre Ecuatorial. Y luego se despide. La mayor parte de las antologías latinoamericanas de los años 20 estaban destinadas a hacer un balance con fines vernáculos, espejo y acicate para uso propio. Hidalgo hace su recopilación para mostrar a Europa que hay en América poetas tan buenos o mejores que en el viejo continente. De este tenor son varios pasajes de sus escritos de las décadas del 20 y del 30. Su antología, empero, no halló, hasta donde alcanzo a ver, un eco importante en Europa. En 1933, sin embargo, se planeó en París una reedición modificada del índice, también a cargo de Hidalgo. Cito de un artículo de él que se titula Antología Próxima, del 1 de enero de 1933. El año 1933 ocurrirá un hecho promisor para la literatura de esta parte del mundo. Aparecerá en francés una antología de la poesía moderna latinoamericana. La confección ha sido encomendada a Alberto Hidalgo. Tengo que comentar esta manera de redactar de Hidalgo porque el texto es suyo, pero cuando habla de él en estos artículos sin firma lo hace siempre en tercera persona. Continúa la cita. Ya en 1931 este estuvo en tratos para hacer la obra con un gran editor de París, pero una inesperada modificación de la firma retrasó el proyecto. Ahora la cosa será un hecho, mediante el mismo editor, que va a impulsar grandemente sus negocios el año próximo. Servirá de base para el libro el índice publicado en 1926, aunque habrá de sufrir sustanciales transformaciones. Se dará cabida a otras tendencias, a nombres nuevos y además a los poetas brasileños, amén de eliminarse algunos de los que figuran en aquella obra, pues la selección debe ser más severa en atención a la trascendencia de la empresa. Debe hacerse constar que es la primera vez en que la obra poética de los latinoamericanos será vertida a otro idioma. Era ya tiempo, máxime cuando corre una antología francesa de jóvenes poetas españoles. Fin de la cita. El proyecto al final no se concretó. Ese libro en francés no llegó a aparecer. Volviendo a la carta arriba citada, su contenido permite deducir que Hidalgo ya había hecho el trabajo de selección. Por cierto, el libro estaba planeado a más tardar desde mitad de 1925, según se desprende de una carta de Luis de la Jara a Hidalgo del 12 de agosto, que Hidalgo cita más tarde en el diario de mi sentimiento. Dice así: al llegar de Lima hace pocos días me he encontrado con su carta anunciándome el envío de su libro y la próxima aparición del índice de la nueva poesía americana, para la que le deseo y auguro todo éxito. Por lo demás, nada confirma que Huidobro respondiera a la misiva de Hidalgo que cité antes. Ello nos sorprende, puesto que Huidobro tenía por estas fechas preocupaciones más acuciantes. Había regresado a Chile en abril de 1925. A partir de allí, por un año, viviría una etapa muy agitada, tanto en lo público como en lo privado. Desde mediados del 25 venía desarrollando una campaña política que conllevó toda una serie de situaciones espectaculares, registrada por la prensa chilena. Candidatura a la presidencia del país, clausura de su periódico, fundación de uno nuevo,
atentados contra su vida, etc. Paralelamente, su matrimonio atravesó una grave crisis, ya que se había enamorado de otra mujer, que se convertirá en su segunda esposa, tras una fuga espectacular que causó conmoción en Santiago, donde su pudiente familia tenía cierta visibilidad social. En 1926, Huidobro pasó nuevamente a Europa. Por todo ello, es altamente improbable que estuviera de ánimo o en condiciones para responder a la carta de Hidalgo, sobre todo ya que, de tener alguna noticia literaria suya, procedería de España no existe, un libro que Hidalgo publicó en 1921, o de algún otro de los libros en que Hidalgo lo silenciara o lo maltratara a Huidobro desde comienzos de la década. En ninguno de los archivos que conservan material póstumo de Huidobro he encontrado constancia alguna de que el chileno respondiera a Hidalgo o hubiera mantenido contactos posteriores con él. Sí es cierto que 2 libros de Hidalgo figuran en la biblioteca de Huidobro, Química del Espíritu, con una dedicatoria, y Simplismo, también con una dedicatoria. Pero no se conserva ningún ejemplar del índice de los archivos de Huidobro. Puesto que la fecha de las dedicatorias de ambos libros es de 1926, puede suponerse que fueron adjuntados a la carta que antes cité a modo de presentación. Tampoco fueron finalmente 10 los poemas de Huidobro recogidos en el libro, ni figura en él nada de ecuatorial, a pesar del expreso requerimiento de Hidalgo. Todo coincide en sugerir, pues, que Huidobro no remitió poema alguno. Los poemas de Huidobro recogidos en el índice proceden, con una sola excepción, de los libros Horizon Carré, Tour Eiffel, Poemas Árticos, Automne Régulier y Tout à coup. La excepción es la prosa poética titulada Poema, que apareció en el segundo número de la revista Ariel en Chile, en agosto del 25. La del índice es la única publicación de ese texto en libro. Huidobro no lo reeditó, pero sí dio más tarde a la imprenta una variante en 1941 en el libro Ver y Palpar. Lo novedoso del poema sugiere que Hidalgo seguía de cerca los pasos de Huidobro y quizás la producción chilena en general. De hecho, los poetas chilenos que adopta son realmente de los mejores de la época. Hay un detalle más importante que no veo resaltado o interpretado como corresponde, aunque es muy significativo. El texto de Huidobro que figura en el índice como parte 2 del prólogo no era inédito, como sí lo eran los textos de Borges y del mismo Hidalgo. El de Huidobro había aparecido ya 2 veces antes en francés. Primero bajo el título Manifeste peut-être, en el tercer número de la revista huidobriana Création, y luego ligeramente corregido en su libro Manifeste, del 25. La versión en índice es la primera en castellano. Creo legítimo postular, en vista de todo ello, que Huidobro no respondió al llamado del peruano, que Hidalgo accedió al texto por otro conducto y que lo dio a luz probablemente sin consentimiento del chileno. Abona también esa tesis el llamativo hecho de que, hasta donde alcanzo a ver, Huidobro no menciona jamás el índice en ninguna de sus publicaciones ni en ninguna de sus correspondencias editadas hasta hoy. Nada confirma, pues, que Huidobro respondiera a Hidalgo, y menos aún que contribuyera activamente a la elaboración del libro. Si acaso, restaría explicar la falta de protesta de Huidobro ante la utilización de su nombre en la portada. También queda por aclarar de quién es la traducción del prólogo y de los poemas de Huidobro, cuyos originales eran en francés. Conjeturo que fue hecha por Elvira Martínez, la primera mujer de Hidalgo, traductora también de poetas cubistas franceses de la época, como Pierre Reverdy, amigo primero y luego rival de Huidobro. Un tema lateral debe ser planteado. ¿Es posible que Huidobro, independientemente de su propia participación, propusiera a Hidalgo algunos autores chilenos? No me parece ni probable ni necesario. Por un lado, del pasaje de la carta donde Hidalgo decía: de los poetas más importantes aparecerán 10 composiciones, me faltan de usted 3 para enterar la cifra, se desprende que Hidalgo ya había hecho su propia selección, tanto de los poetas como de las obras a incluir. Por otro lado, nada se opone a la inclusión directa de esos poetas por parte de Hidalgo,
Hasta 1923 al 25, varios autores chilenos habían publicado en órganos de la vanguardia argentina. Hay que tener en cuenta que Hidalgo estaba radicado ya en Buenos Aires, donde gozaban de buena reputación y donde Hidalgo bien puede haber reparado en ellos. Pablo Neruda, Juan Marín, Cruchaga Santamaría, Jacobo Nazaré, Salvador Reyes y Rojas Jiménez habían visto sus poemas en revistas de Buenos Aires. Reyes, Marín, Neruda y Rojas Jiménez habían publicado también en Martín Fierro. Varios de esos autores publicaban también a veces los mismos poemas en revistas peruanas leídas por Hidalgo, como el Boletín Editorial Titicaca. También las relaciones personales entre autores de vanguardia de Argentina y Chile eran en general bastante estrechas desde comienzos de la década. Ya en carta inédita de marzo de 1922 había escrito Borges a un amigo español: siguen arreciando las colaboraciones de Chile y de provincias. Es la época en que él estaba dirigiendo las revistas, primero Prisma y luego Proa. Borges mismo mantuvo contacto epistolar con Salvador Reyes, Jacobo Nazaré y otros poetas jóvenes de Chile o radicados allí, como Rafael Yepes Alvear. Conocía además la obra del chileno Gerardo Seguel, y como hemos visto, Hidalgo había conocido a Florit en Madrid a principios de la década. Todo ello apunta a que la selección fue de Hidalgo, basada en su conocimiento directo de la literatura contemporánea. Tampoco considerado desde este ángulo es pues necesario postular la participación de Huidobro en la recopilación del contenido del índice. Paso ahora a echar una mirada a la relación entre Hidalgo y Borges. Deben haber trabado contacto a fines de 1924. Hacia mayo del 25, la revista Proa, de cuyo plantel directivo Borges formaba parte, remitió a varios autores argentinos y del exterior una carta circular solicitando colaboración. En el número 13 de la revista de noviembre del 25 se informa de la segunda tanda de adhesiones recibidas, entre las cuales figura una carta de Hidalgo. Pero a pesar de que el peruano declara su solidaridad con el proyecto de Proa, nada suyo aparecerá en la revista, que estaba en vías de ser clausurada. En el último número, el número 15 de enero del 26, es decir, paralelamente a la carta que Hidalgo mandó a Huidobro, que cité antes, Borges comentará muy elogiosamente el libro Simplismo de Hidalgo. Y agrega: es más expeditivo que Macedonio Fernández, frase que delata cierta ironía, ya que Borges debe haber preferido la cansina modalidad criolla de Macedonio. Había aludido ya positivamente a Hidalgo en Ejercicio de Análisis, un ensayo que luego pasaría a conformar el libro El tamaño de mi esperanza, al tiempo que enrolaba a Hidalgo en la prosapia de Ramón Gómez de la Serna. Cito: el dulce sueño, qué gregarizador antiquísimo que Alberto Hidalgo, encontrador de metáforas, dio con esta adjetivación, según la cual son comparables el sueño y el sabor de la miel, el paladeo y el dejar de vivir un rato. Al estudiar la participación de Borges en el índice, debe constatarse en primer lugar que se desconocen documentos equivalentes a la carta de Hidalgo a Huidobro. Solo se dispone del prólogo de Borges, que él no volvería a publicar ni comentaría en ninguno de sus trabajos y epistolarios conocidos hasta hoy, con una excepción que voy a comentar más adelante, y de los poemas que contienen. Pero aparte de que la carta de Hidalgo a Huidobro menciona expresamente que Borges solo contribuirá con un prólogo, varias razones hablan en contra de que Borges propusiera la adopción de los poemas suyos que figuran en el libro. Uno de los argumentos más fuertes que avalan la tesis aquí defendida, es decir, que la selección fue de exclusiva responsabilidad de Hidalgo, es la inclusión en el índice de poemas de Borges que pertenecían a una etapa superada de su producción y que éste había desechado años antes y excluido de sus libros, como el poema Rusia, que ya no condecía con su visión de lo poético ni de lo político, o de poemas que Borges había corregido en el intervalo, como los dos titulados Atardecer, integrados en Fervor de Buenos Aires en un poema más largo titulado Atardeceres. Queda por aclarar si Borges contribuyó con propuestas de poetas argentinos que debían ser incorporados al índice, según a menudo se afirma.
Se sabe que estaba informado, Borges, de que el índice incluiría textos de 3 autores argentinos, porque los nombra en su contribución al prólogo. Solo 3, aunque en el volumen hay más autores argentinos. 2 de esas presencias argentinas en el índice quizás podrían deberse en principio a sugerencias de Borges, la de Macedonio Fernández y la de Francisco Piñero, con quienes Borges mantuvo estrechos lazos de amistad. Piñero había colaborado en Prisma y en Proa. Borges lo menciona en varias cartas publicadas y en algunas inéditas. Murió muy joven, a los 22 años, a consecuencia de un accidente en mayo del 23. Sus amigos, entre los que se contaba Borges, editaron póstumamente una recopilación de su obra bajo el título Cerca de los hombres, que apareció en el año 23. Piñero, uno de los más tempranos ultraístas porteños, había posibilitado a Borges una de las primeras publicaciones poéticas en Buenos Aires en diciembre del 21, en la revista Quasimodo, donde aparecieron sus poemas Rusia y Guardia Roja, ya publicados antes incluso en España. Borges había previsto tempranamente la inclusión de Piñero en otra antología, en una antología lírica internacional, que debía abarcar los 5 continentes, como la de Iván Gol, que comenzó a compilar poco antes del 2 de noviembre del 23 a iniciativa de y en conjunto con Guillermo de Torres. Por esas fechas Borges escribe en carta inédita: «Si ya tienes el plano del prólogo general, no quiero entrometerme en él, pero en lo que atañe al grupo de Prisma y a su ramificación romántica del ultraísmo, quisiera poner yo unos renglones. Creo desde luego que debemos incluir en esa rúbrica el poema Apasionata de Francisco Piñero, que me parece el mejor poema de los ultraístas criollos». A fines de noviembre del 23, Borges vuelve a insistir, estaba aún en Ginebra, pero en una carta también inédita: «En nuestra antología tendría yo especial interés en incluir Al hijo de un amigo, de Macedonio Fernández, Apasionata, de Piñero, y desde luego poemas de Salvador Reyes, un chileno, y de Luis Carlos López». Por motivos desconocidos, esa antología planeada por Borges y Torre no llegó a aparecer, aunque ya habían compilado y Borges había traducido ya mucho material que hoy debe considerarse perdido. De los datos antes mencionados y de otros que no cito para ahorrar tiempo, se podría deducir que Borges influyó en Hidalgo para que éste adoptara los poemas de Piñero en el índice. Pero esa hipótesis se basa apenas en el sentimiento de amistad que unía a Borges y Piñero, a quien mencionará repetidas veces en la década del 20 y luego más tarde en su autobiografía. Sin embargo, es muy probable que Hidalgo llegara por cuenta propia a valorar los textos de Piñero. 2 de ellos, entre ellos Apasionata, habían aparecido en revistas que estaban al alcance de Hidalgo y que también proveyeron otro material para la antología, Proa y Prisma. En una comunicación personal, la entretanto fallecida May Lorenzo Alcalá me confió una hipótesis que apunta en la misma dirección. Consideraba plausible que Hidalgo conociera a Piñero desde su llegada a Buenos Aires a través de Víctor Raúl Haya de la Torre, el político peruano exiliado por esos años en Argentina y también colaborador de Insurrexit, una revista en la que Piñero jugaba un rol importante en su redacción. El otro autor que en principio podría haber sido favorecido por Borges es Macedonio Fernández, y así se lo asegura en varios trabajos. El índice trae 3 textos suyos, entre ellos un poema titulado Elena Bella Muerte. Macedonio había escrito ese poema originalmente en 1920 en ocasión de la muerte de su esposa, Elena de Obieta. El manuscrito estuvo perdido por años. El original reapareció decenios más tarde y sería publicado en 1941. El texto del 26 habría sido, según quiere la leyenda, un intento de reconstruir de memoria el texto perdido, aunque el contenido del texto parece desmentir esa hipótesis. Pero hay indicios de que Macedonio pasó directamente el texto de esta versión reducida a Hidalgo. En mayo del 26, Macedonio le mandó al peruano una carta que decía: «Desearía aprovechar algo nuevo mío para aprovechar su amable invitación. Es un poema grave.
El poema sería de 3 cuartillas a lo sumo. Considero que esa cita alude al poema que Hidalgo publicará en Índice. A mi entender, pues, ni siquiera este texto de Macedonio llega al Índice por intermedio de Borges, sino por vía directa, de manos de Macedonio, como respuesta a una solicitud de Hidalgo. Como fuere, la selección de poemas de Borges por parte de Hidalgo parece haber agriado los ánimos entre ambos. Al respecto es significativa la carta que Borges le manda a Macedonio en junio del 26. De Hidalgo, dice Borges, sé que su antología está en ciernes, muy en ciernes, y que la revista oral funcionará los jueves a la tarde en lo de Whitcomb. Yo ando un poquito en punta con Hidalgo, después te explicaré la cosa. Hago notar de paso que la referencia a su antología, en vez de nuestra antología, debilita la posibilidad de que Borges haya participado en la selección del material. También Macedonio aludirá a su antología en carta a Hidalgo de julio del 26. Y lo mismo hará el poeta peruano Mario Chávez en carta a Macedonio de octubre del 28, al decir, sin referirme a lo que conozco de ustedes de antes y que figura en la antología de Hidalgo, no de Hidalgo, Borges y Huidobro. Algunos indicios sugieren que el enojo de Borges por la selección que Hidalgo hiciera de sus poemas se prolongó bastante. Tal sugieren su retiro de la revista oral y su no participación en Pulso, revista que Hidalgo fundó en el 28, aunque colaboraron muchos de sus amigos y conocidos, incluido Macedonio. También, eso me lo salteo, Hidalgo por su parte guardaría una gran inquina hacia Borges. Hay pasajes en el diario de mis sentimientos que son muy despectivos. No vale la pena citarlos ahora. Borges, por su parte, no hará en su obra ninguna referencia al Índice, tampoco en alguna de sus correspondencias llegadas a mi conocimiento. En el silencio de Borges, al respecto, leo una crítica y un encono. Aunque no hallo pruebas de ello, conjeturo que Borges se encargó de que el libro no fuese promocionado. Por último, estudio muy brevemente la relación entre Borges y Huidobro, para cerrar el triángulo. Precisamente la escasez de testimonios de alguna relación entre Borges y Huidobro habla en contra de que el argentino colaborara a gusto con el chileno. Borges debe haberse sentido molesto, además, por la inclusión de Huidobro en el proyecto que tuvo lugar después de que él e Hidalgo se hubiesen puesto de acuerdo. Hasta donde alcanzo a ver, Borges se regodea en atacar a Huidobro en testimonios que van desde 1920 a 1943. Nada similar ha llegado a mi conocimiento de Huidobro sobre Borges, a quien el chileno parece haber ignorado. La mención crítica más antigua de Borges procede de una carta inédita de Borges a un español, escrita en el septiembre de 1920. Te felicito, le dice a Guillermo de Torre, por la culminación bismarckiana de tu duelo a ultranza con el hombre de los párpados sin alas. Eso de los párpados sin alas es una cita del poema ecuatorial de Huidobro. Y en otra carta de noviembre del 20 a un amigo ginebrino, dice Borges: comprendo tu sorpresa ante la idiotez de la prosa de Huidobro. A pesar de mi admiración por Huidobro, que es después de todo un buen poeta, no tengo simpatía ninguna por su sistema del creacionismo integral. Reducir la poesía a ser una serie ininterrumpida de metáforas y de metáforas a la segunda y tercera potencia me ha parecido siempre una limitación horrible, un academicismo peor que el antiguo. Sin embargo, el 25 de julio del 22 escribirá a otro amigo español: en Ultra he sabido que me publicaron un artículo contra Huidobro, mas no he recibido aún el número. Eso es un malentendido, porque la revista dejó de aparecer, o sea que ese texto que Borges supuso publicado no fue impreso. Aún en 1943, Borges se referirá despectivamente a Huidobro, al reseñar una antología de la poesía latinoamericana contemporánea aparecida en Estados Unidos. Borges incluirá a Huidobro entre quienes practican el bric-a-brac desinteresado.
Una breve incursión en la primera recepción de la antología. A posteriori puede aducirse además que ninguna publicación contemporánea afirma o presupone que los 3 prologuistas hubieran hecho la selección del material. Por el contrario, todos coinciden en afirmar que la compilación fue obra de Hidalgo y casi todas en criticarla severamente por distintos motivos. En una noticia aparecida sin firma en la revista El Hogar, el título es ligeramente distinto por error de imprenta. Ahí se anuncia la aparición, tiene el colofón del 30 del 4 esta revista. Es como una especie de anuncio, propaganda. La positiva reseña del anónimo comentarista en el puneño Boletín Editorial Titicaca, de enero del 27, comienza con estas frases cuya grafía original respeto. Libro de múltiples pétalos con valores definitivos en algunos países. Es labor que Hidalgo acometió y que ha salido en gran parte admirable. O en otra revista argentina, que se llama La Gaceta del Sur, del 28, se dice: de epidemia antológica parecen ser estos años. Anotemos el hecho curioso que de los poetas archivados en la antología de Hidalgo y en la de Viñales y Tiempo, salida en el 27, casi todos han cambiado entre tanto de manera, o pasan un periodo de crisis, o se contienen prudentemente, o han dejado de escribir. En otra reseña sin firma del febrero del 27 aparecida en la revista inicial, se critica la selección y se identifica expresamente al culpable. Alberto Hidalgo ha compilado el índice de la nueva poesía americana que apareció recientemente y del cual adelantamos una breve selección en el número anterior. El volumen ha sido realizado con un criterio fanático. Alberto Hidalgo es literariamente un escritor extremista. Y este volumen parece una justificación de su obra. Se ha tomado de cada autor lo más arbitrario de su obra, lo más impersonal e irrepresentativo, y se han excluido nombres sin ninguna razón valedera, dando injusto lugar a escritores francamente pasatistas. Oliverio Girondo, por ejemplo, no existe para el compilador. Girondo fue a partir del año 25 objeto de muchas burlas y desprecios de parte de Hidalgo. Me salté una parte. También Magda Portal critica la exclusión de Girondo en su reseña del índice. Para mí, Oliverio Girondo tiene un valor subido sobre los escaparates de Ramón, el desbordado, tumultuoso, verbóreo, desconcertante y genial Ramón Gómez de la Serna, etc. Hidalgo había explicado en el prólogo por qué dejaba fuera a algunas personas. Cito: algunos desocupados están ahora practicando el sport de copiar a Gómez de la Serna, al cual lo usan disfrazado en una solución de Paul Morand más unas gotas de pornografía. No incluyo muestras de tales engendros para no dar al plagio carta de ciudadanía artística. Quienes conocen la obra de Hidalgo saben que tenía una obsesión con el tema del plagio. La alusión a Girondo es otra vez clara. Por si el párrafo no bastara, Hidalgo retomará el asunto en el último cuento de su libro Los sapos y otras personas, titulado El plagiario, del cual se desprende claramente que el agredido es Girondo, aunque no se menciona su nombre. Para cerrar el círculo trazado hasta aquí, remito al capítulo 1 del prólogo del libro, que es el de Hidalgo. Hidalgo da a entender por qué claramente que él es el editor y por qué ha excluido a Bolivia. Bolivia no tiene representación en este libro debido a que en mis afanosos viajes por los mares del mundo no me he encontrado con sus costas. Es que no existe. Para eso hay que hacer una aclaración. Hidalgo visitó Bolivia en 1917 y 1918, según aprendí gracias a artículos que me hizo llegar Gonzalo. En el 17 y en el 18 estuvo de incógnito, al comienzo de 1920 estuvo de incógnito bajo el nombre Viviano Ugarte. Fue encarcelado y su caso fue tratado con cierto desprecio en la prensa boliviana. Quizás de esa experiencia surgiera su encono contra Bolivia.
En un estilo petulante, Hidalgo se vanagloria en el prólogo de la selección que ha hecho. Si bien puede reprochársele algún defecto, su obra constituye un hito insoslayable al estudiar el período de las vanguardias históricas en Hispanoamérica. Conclusión, estoy por terminar. Creo haber probado que la selección incluida en el índice fue básicamente obra exclusiva de Hidalgo, quizás con alguna menor excepción. Este trabajo, unido a otros proyectos suyos a estudiar en futuros trabajos míos, hace de Hidalgo un precursor ineludible en la lucha por el canon. El canon, paradójicamente, no incluye a Hidalgo. En Perú, quizás debido a que pasó temprano a la Argentina, en 1919. En Argentina, seguramente también debido a su hosco y aguerrido carácter, así como debido a sus posturas políticas, su antisemitismo en la década del 30 y un confuso izquierdismo antes y después. Ninguna de sus patrias se ha ocupado hasta ahora de él como lo merecería, si bien últimamente ha comenzado su rescate con reediciones de sus libros y ocasiones como esta que nos ha reunido hoy aquí. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Ahora le voy a dar espacio a Gonzalo para que pueda darnos algunas palabras. Bueno, gracias por un aplauso, por tu presentación, Carlos, que ha sido un buen balance, bueno, una oportunidad para introducirnos en esta conmemoración por los 100 años, de acuerdo al pie de imprenta del libro, en la edición que manejaste, ¿no? Esta edición de en papel especial en la Biblioteca de Argentina, si no me equivoco, si no creo recordar mal. Bueno, habrán visto que esta presentación de Carlos, bueno, es una pequeña muestra del rigor en el que suele manejar sus investigaciones y que precisamente que sirva para invitarlos para este Congreso Internacional de 1926, Heredad del Estallido, que lo organiza Estudiantes de San Marcos, la Universidad Nacional de San Marcos. Se va a desarrollar del 8 al 14 de agosto, con sedes en Arequipa, Puno y Lima. Precisamente el 8 de agosto, Carlos estará presentando a las 10 a.m. de Perú, en Arequipa, un trabajo titulado El Dorado, 1924 y Creación, 1929, dos revistas desconocidas de Alberto Hidalgo, y que tienen un poco que amplían estas relaciones de Alberto Hidalgo con escritores argentinos, ¿no? Desde 1919, Alberto Hidalgo va a formar parte integral, si es que por darle un nombre, o se va a integrar a la vanguardia bonaerense, ¿no? Con sus peñas, inclusiones, menciones en revistas, etc. Varios de estos nombres después van a figurar en el índice. Es probable que un poco estudiando estas revistas, o en todo caso, ya que ustedes esperemos que puedan escuchar la charla, van a poder tener un panorama un poco más amplio sobre el índice. Del índice, que precisamente por cumplirse los 100 años, por la buena cabida y buenos deseos de Alejandra, la directora de La Parada Alucinado, vamos en compañía de Álvaro y el equipo de investigación, junto a Mireia, entre otros y otras, vamos a sacar una edición en relación a este libro un tanto polémico, ¿no? Creo que la presentación de Carlos me puede ahorrar un poco ahondar por qué es polémico un libro con expresiones xenofóbicas, estos entretelones en bastidores, ¿no? Esta correspondencia entre Borges y Macedonio, o estos cruces entre Borges y Huidobro, por no reiterar las palabras que Hidalgo difundirá en Diario de mi Sentimiento, ¿no? Un poco no apto para todo público. Como una especie o como una forma de aproximarse pues a este texto polémico, por darle un nombre, este proyecto incluirá una sección intitulada Panoramas, Perspectivas, que pretenden, o su función pretende ser un puente entre el lector contemporáneo frente a un libro de 1926. Un poco rellenando rellenando un poco explícitamente los agujeros que deja el índice, o algunas preguntas que puedan generar en el lector o lectora.
ocasional, que puede ser qué pasaba con la literatura vanguardista en Brasil, con estas visitas de Blaise Cendrars, por ejemplo, a principios del siglo XX. ¿Qué pasaba con la poesía vanguardista escrita por mujeres? ¿No? Porque en el índice solo figuran dos, Nora Lange para Argentina y Magda Portal para Perú. Entonces son algunas formas, o una forma que hemos convenido para tratar de reeditar un libro de esta categoría. Después de esto, de este apartado, bueno, o sumándose a este apartado, abrimos una convocatoria justo hoy, 30 de julio de 2026, y que cierra el 29 de febrero del próximo año, 2027, para recepcionar trabajos sobre los poetas peruanos que fueron antologados en el índice, ¿no? Que entre ellos destacamos a Amado Portal, a Federico Bolaños, Mario Chávez, Luis de la Jara, que ha sido mencionado en la charla de Carlos, que sirve que su correspondencia y su estudio, que ha sido un poco olvidado, creo recordar que solo ha tenido una reedición con la Universidad de Piura, un trabajo de Carlos Fernández y Valentino Iannucci, disculpe si pronuncio mal los nombres, y que su estudio, su relación con Hidalgo un poco que se puede, no en trabajos académicos, sino más en un trabajo de archivo que está realizando Wilmer Skeksis y que esperemos concrete muy pronto. Algunos de estos textos espero que aparezcan en este libro que estamos preparando con el Amparo Alucinado. Después de esta sección, junto a esta sección, incluiremos este trabajo de Carlos, que muy pacientemente ha tenido la buena voluntad de presentarlo y que acaban de escuchar. Claro, con varias notas que no permiten estas charlas, ¿no? Un poco complicadas. Reduje la mitad del texto. Ahí podrán encontrar la otra mitad que le falta. Y finalmente un colofón que invita pues, a reflexionar. Hemos convocado colaboraciones de investigadores y investigadoras para que sea un poco más transatlántica esta antología, ¿no? Con respecto precisamente para que ahonden a estos 100 años de publicación. ¿Qué más decir? Un poco, bueno, le cedo la palabra a Álvaro para seguir con esta charla y no sea un monólogo. Gracias, Gonzalo. Bueno, no sé, lo primero que me saltaba a la cabeza es por qué específicamente Borges y Huidobro, ¿no? Y luego, bueno, repetir un poco la pregunta que había hecho al principio, ¿no? Que es, bueno, son completamente distintas, pero un poco para ir abriendo la charla, ¿no? De en qué lugar ocupa el índice en medio de una proliferación de otras revistas, ¿no? Iniciativas como las de Ventura García Calderón, ¿no? Otras iniciativas que no se llegaron a realizar, como las de Maples Arce, ¿no? Esas dos preguntas. Yo creo estar en condiciones de responder a la primera pregunta. Creo que no es casual que Hidalgo eligiese a Huidobro y a Borges, porque eran de los pocos autores de esa época que, como él mismo en 1920, habían viajado a Europa e incluso conocían París. Por ejemplo, Huidobro estuvo mucho tiempo en París. Y a Hidalgo le interesaba extraer, digamos, una especie de esencia de las vanguardias europeas, naturalmente con todas las modificaciones que exigía el nuevo entorno americano. Y además, como explica en la carta que yo cito a Huidobro, lo consideraba el poeta de más peso de la época. Y de hecho, en cierto sentido, lo era en Chile. Borges tenía en esa época un papel menor en Argentina al que Huidobro tenía en Chile. Huidobro era mucho más batallador y además era más conocido porque se inmiscuía en política, porque editaba revistas, etc. Pero Borges ya era considerado desde el 23, cuando salió Fervor de Buenos Aires, un poeta muy prometedor.
Y como es el que empezó a introducir el ultraísmo español en Buenos Aires con las revistas Prisma y Proa, se lo consideraba como uno de los, o como el autor, digamos, de vanguardia, el primer autor de vanguardia de la juventud argentina. Y creo que esos son los dos motivos que coincidieron para que Hidalgo escogiera justo a esos dos para ayudarlo con los prólogos. Es una hipótesis. Si Mireya, ¿quieres decir algo? ¿Sí me escuchan? Sí. Ya, perfecto. Yo justo, bueno, primero saludar, agradecerlo a todos. Me ha parecido muy importante el estudio de Carlos porque da cuenta de lo importante que son las redes culturales para construir una antología, ¿no? El hecho de que Hidalgo se mantenga en correspondencia, envíe libros, y también elija a dos nombres relevantes para darle legitimidad a esa antología, ¿no? Por más que el seleccionador, el único que seleccione los poemas sea él. Ahora, yo quería agregar algo acerca de la inclusión de Magda Portal en el índice, es una autora que yo estoy investigando. Los poemas que incluyó Hidalgo, bueno, que se incluyeron en el índice, uno de Vidrios de Amor y los otros dos que al momento de publicarse en el índice todavía no se habían publicado en Una Esperanza y el Mar, pero Magda Portal en su autobiografía indica que ella sí le mandó poemas a Alberto Hidalgo, ¿no? A su solicitud, pues me parece que tenían una relación de amistad, ella sí le envió los poemas. Y hasta ahí no menciona más. Pero yo he revisado los poemas del índice de ella y luego también hay uno de ellos que se repite en Amauta. También publicó el mismo poema en Amauta el mismo año, en 1926. Pero el orden de los versos es muy diferente. Incluso ya hay una marca tipográfica que es muy importante en Magda Portal que cambia la I latina, cambia la conjunción I por la I latina, ¿no? Entonces eso en el índice no se utiliza, emplean la conjunción. Entonces ese orden de los versos me llama mucho la atención, porque luego en Una Esperanza y el Mar, también esos mismos poemas que aparecen en el índice presentan un orden distinto. Entonces yo me pregunto si esa diferencia en el índice es porque Magda Portal se lo envió así, o habrá sido un atrevimiento por parte de Hidalgo, ¿no? De simplemente ordenar los versos a su gusto. Tengo algunas... Uh-huh. Entonces no me atrevería, no podría decir si es que cuál de las dos opciones es, pero sí me parecería raro que Portal haya decidido utilizar la conjunción I en vez de la I latina. Luego también... ¿Se puede explicar eso? ¿Cómo? Se puede explicar eso, porque era un movimiento que tuvo lugar entre Perú, Chile y Argentina y que tenía que ver con las reformas gramaticales que proponía Bello. Borges también publicó poemas con la I latina en vez de con la Y, y en Chile varios autores también lo hicieron en los años 20. O sea que era una moda, digamos, pasajera. Y depende de dónde Hidalgo haya tomado el poema, puede haber sido publicado ya de esa manera, o quizás Hidalgo accediera a los manuscritos, porque era muy amigo con Magda Portal. Tenía amistad con Magda Portal. Puede haber recibido un manuscrito de ella. Ella le envió un manuscrito, sí, pero me parecería raro que ella le haya enviado con la conjunción I, no con la I latina. Es como te digo, eso era en esa me parece época, raro que como te digo, era en esa a veces época, era normal. A veces Hay era un eco. normal. Se escucha más. ¿Escucho? Escucho mal, no sé, ¿soy yo? No, es que hay un eco que dificulta el entendimiento.
lo que decía es que en cierta época, en el 25 más o menos, era usual que algunos autores jóvenes usaran eso, la I latina en vez de la Y. En libros de Borges aparece eso también, y varios poetas chilenos también lo hacen. En las cartas de la madre de Borges o de Ricardo Guiraldi, toda esta gente escribía así en esa época, era usual en ciertas capas de la sociedad. Tenía que ver con las reformas ortográficas de Bello. Ahora, yo me ocupé, por ejemplo, los poemas de Borges que incluye el índice, acusan diferencia con las versiones publicadas en libros por Borges. Y he descubierto que en algún momento algunas de esas diferencias son errores del tipógrafo, que ha leído mal un manuscrito, y en otras ocasiones son cosas que solo el autor podría haber cambiado, Borges en este caso. O sea que yo me imagino que en el caso de Borges, y quizás en el de Magda Portal, Hidalgo solicitara poemas y le dieran manuscritos con versiones ligeramente corregidas de poemas ya publicados o que se corrigieron después antes de ser publicados en otro sitio. Esa es la hipótesis que yo trabajé hasta ahora. Sí. Podría ser. Un poco, no espero interrumpirte, Mireia, ni Carlos. Un poco sumado a esto, hablando ya de este estilo, de un poco más de genética textual, si se quiere darle un nombre a lo que debería hacerse antes de interpretarse un texto, ¿no? Fijar los materiales, algo un poco lógico, pero que parece que se le escapa un poco a los investigadores. Por ejemplo, varios de estos poemas, entre la charla de Carlos y Mireia, un poco que ha salido esto de que habrían colaboraciones previas. Creo que Carlos empezó un poco trazando cuándo se habría gestionado esa etología, ¿no? Considerando que Hidalgo fue el gestor principal, cuándo empezaron las colaboraciones, ¿no? Y mencionaba unas cartas de Luis de la Jara. Luego en Diario de mis sentimientos se va a publicar esta, ¿no? En los 30, más adelante, mucho más adelante, ¿no? Unos 20 años más adelante, más o menos. Bueno, parar un poco, un adelanto del trabajo que vamos a hacer que se va a publicar junto con el índice, que planeamos una edición crítica de la sección Perú, que ha sido un poco maltratada por estos inconvenientes entre que no se conoce la versión original o los entretelones del mismo índice, de cómo circulan los textos. Un poco adelantar, ¿no? Empezar con Guillermo Mercado. Guillermo Mercado va a publicar un chuve de poemas en 1928, pero previamente va a publicar el libro El Oro del Alma, y va a recibir precisamente un chuve de poemas editado por Kuntur. Empieza sus páginas, como era caso usual en estos poetas, que empieza con un comentario de amigos o críticos, que como respuesta a este primer libro, ¿no? Tendrá comentarios de Alejandro Peralta, o sea, comentarios publicados entre el 24 y el 25. A lo que voy es que dentro de este poemario se va a encontrar Nocturno, y precisamente es el poema que Hidalgo escogió o pidió como colaboración a Guillermo Mercado. Este poema, que se publicó en el 28 en un chivo de poemas, en la versión del 26 del índice, varía en el verso inicial, por ejemplo. Varía, no sé si decirlo drásticamente, porque en la versión del índice, el poema Nocturno empieza con madre, ahí dentro, en el frío hospital de tu silencio, mientras que en la versión del 28 empieza con padre, ahí dentro, en el frío hospital de tu silencio. Cambios de este estilo, un poco que dan pie a pensar si es que fue un problema del tipógrafo o una nueva versión, ¿no? Que es más probable que del tipógrafo, pero al completar ese trabajo esperemos dar mejores luces para que investigadoras futuras puedan relacionarse mejor con este libro. También un poco pensar que a partir, un poco llama la atención de que la mayoría de los poetas antológicos de Perú ya son, digamos, textos, o sea, son autores que ya han publicado por lo menos un libro. Resaltan, por no hacerlo, o sea, por no ceñirse esta lógica, por ejemplo, Mario Chávez, que su libro Coca, que se ha editado posiblemente por la amistad de Ortegui con Hidalgo, según marca del pie de imprenta, registra 23 de septiembre de 1926. En cambio, el índice es de julio, ¿no? 30 de julio. Los demás, en cambio, sí ya van a tener problemas publicados, ¿no? Vallejo, Trilce, ¿no?
Juan Pérez del Riego, José Lora, Bonique Bustamante. O sea, da para un poco para sumarse a estos datos que muy bien daban Mireia y Carlos. Suena muy bien ese libro, ¿eh? Más bien, ya que aprovechando un poco intromisión, a lo largo de tu ponencia, Carlos, mencionaste algo que creo que, que es muy sugestivo, que es la idea, en una carta precisamente, que es la idea de la vanguardia como un nuevo clasicismo. ¿Común? Como un nuevo clasicismo. Nuevo clasicismo. Esa idea que se desprende. Borges dice eso, ¿no? En una carta. Creo que un poco de cuando se acerca un poco al tema de las vanguardias, quizás lo primero que se nos viene es que la vanguardia es novedad, ¿no? Pero al plantear esta idea de la vanguardia como un nuevo clasicismo, teniendo en consideración la trayectoria de los poetas, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, cuando he estudiado a Xavier Abril, si bien en el 24 empieza con una poética, digamos, poco con versos piadosos, ¿no? Con referencias a Dios, con expresiones con exclamaciones, termina el verso con una exclamación a un ser celestial o a su madre, y que luego va a evolucionar a su vida sexual, ¿no? Básicamente en versos, si se quiere decirlo rápido y mal. En el 40, ya más adelante, pasando ya el clima que suele estudiarse para las vanguardias, cuando en un prólogo al Confín y la Rosa, de un poeta peruano, Valcárcel, que también va a tener un poco un paréntesis, Valcárcel también va digamos, transitar desde una poesía más de concursos, más propia a lo que se espera de una poesía con composición, digamos, rítmica, y temas como la rosa o el sujeto femenino. Va a pasar pues a una poesía que se le ha llamado, no sé si bien o mal, como compromiso social, ¿no? Uh-huh. Por su relación con el APRA o después con el comunismo. Uh-huh. Un poco ese paréntesis. ¿De qué año? Me parece que es del 50 ya, 40-50, más adelante. En ese prólogo, como mencionaba, y Xavier Abril un poco que retoma esta idea de la vanguardia como un nuevo clasicismo, ¿no? Claro, reduciendo la vanguardia con expresiones, ¿no? Una forma de expresarse. No sé qué tanto Mireia o Carlos, al momento de estudiar estos autores, autoras, revistas, redes, han podido... Yo creo entender eso del clasicismo de parte de Borges de esta manera, es mi hipótesis o mi interpretación. No quiere decir que sean iguales. Son similares en un punto, en el hecho de que coagulan y se convierten en recetas, se convierten en un método. Así, o sea, como era necesario superar lo antiguo, porque ya estaba anquilosado a través del hecho de que se había convertido en una receta, en una cosa mecánica, Borges ya ve ya muy temprano que también en la vanguardia ocurre algo equivalente, que muy rápido cosas que eran revolucionarias el lunes, el jueves ya eran hechas, digamos, mecánicamente. Y que a eso se refiere, a la parte negativa, tanto del clasicismo como de lo vanguardístico, que se ha, digamos, en vez de seguir aportando lo nuevo, de seguir buscando lo nuevo, se anquilosa y aplica un método mecánico. Creo que a eso se refiere en ese contexto, en la carta, ¿no? Pero quizás tenga Mireia otra opinión al respecto, a ver. No sé si está. No veo a Mireia. En todo caso, eso me lleva a digamos, una pregunta que había planteado, y es cómo esos tres prólogos de alguna manera coinciden en la aparición de mencionar un fenómeno novedoso, ¿no? Que de alguna manera corta con el rubendarismo, ¿no? Como se menciona. Entonces, eso en algunos casos peruanos, donde todavía hay, a pesar de que
digamos, se les denomina como vanguardia, hay como rezagos todavía del modernismo, ¿no? Entonces, me gustaría plantear la pregunta de cuánto creen o cuánto consideran que de ruptura hay en las vanguardias. Gonzalo, ¿quieres decir algo? Te cedo el paso para que no sea tan reiterativo mi participación. O sea, ¿digo yo algo o qué? No entendí. Sí, si pudieras responder esta pregunta primero. Yo no soy especialista en teorías ni en crítica literaria. Conozco más bien cuestiones de archivo, textos, busco y publico cosas poco conocidas. Pero mi impresión es que, para empezar, las vanguardias en Hispanoamérica son tardías. Hay que tener en cuenta que la primera vanguardia, digamos, en el sentido moderno del término, surge hacia 1907 en Italia, y empiezan otros movimientos en Alemania en 1908 o 10. O sea, estamos hablando de textos de vanguardia o producciones de la vanguardia argentina o peruana o chilena, pero estamos siempre hablando de los años 20. Incluso el ultraísmo español surge entre diciembre de 1918 y enero de 1919, o sea, 10 años más tarde que el comienzo de las demás vanguardias en Europa. O sea que lo vanguardístico en castellano es tardío y tiene la ventaja y la desventaja al mismo tiempo de que conocen, al menos algunos representantes, lo que ya se hizo en Europa 10 años antes, 5 años antes, 3 años antes. La diferencia fundamental es el entorno, la historia política y social y cultural de cada uno de los países, en Brasil con el negrismo, en Perú con el indigenismo, en Argentina con el criollismo. O sea que hay una mezcla entre técnicas importadas de Europa con cosas autóctonas. Cada autor a su manera, ¿no? Pero hay un influjo de lo regional. Y a decir verdad, si uno se pone en un criterio muy estricto, las producciones que llamamos vanguardísticas, por ejemplo, en Argentina, no aportan ni la mitad de las novedades formales que aportaron las vanguardias europeas en Europa 10, 5, 3 años antes. O sea, la vanguardia argentina, para no hablar de otros países, la vanguardia argentina técnicamente se queda por debajo de lo que ya se había hecho en Europa años antes, a mi modo de ver. Yo no soy muy nacionalista, o sea que no tengo problema en criticar las producciones argentinas. Se hizo lo que se pudo, pero en realidad no se pudo mucho. No sé si se entiende lo que quiero decir. Son como aprendices de vanguardistas, los vanguardistas argentinos, comparados con el futurismo, con el dadaísmo, con el cubismo. No hay comparación posible, en realidad. Son mundos diferentes. Claro, lo del criollismo es una especialidad de Borges. Otra gente no adoptó esa posición de Borges de mediados de los 20, salvo la gente que seguía utilizando lo criollo desde un punto de vista modernista, digamos, y sensiblero, sentimentaloide. Que siguen, aún hoy hay esa clase de gente que escribe como se escribía en el 1900. Pues es un tema complicado y en cierto momento hay que empezar a valorar y a criticar. A mí me falta la formación teórica para eso, pero mi impresión es que la vanguardia, al menos en Argentina, queda muy por debajo de las cotas de innovación que habían establecido las vanguardias europeas años antes. Y habría que aplicar un criterio similar para ver cómo es en Chile, en Brasil, en Perú, en México. Hay diferencias seguramente. Pero es una opinión privada. Yo con esta opinión no me hago ningún amigo en Argentina tampoco. No cae bien mi opinión. Por lo demás, la vanguardia argentina dura 3-4 años, 1924 a 1928 como máximo. No hay una continuidad que haya
producido cosas duraderas, a mi modo de ver, ¿no? Son opiniones, no sé si puedo, no puedo fundamentarlas mucho técnicamente, teóricamente. Mireya quizás quiera decir algo. Tú, Gonzalo, creo que ¿Querías decir algo también? Bueno, yo esperaba Mireia, pero bueno, entre que viene, que parece un poco, está un poco conectado, un poco vanguardista. ¿Qué decir? Bueno, la premisa de la vanguardia como un nuevo clasicismo que planteo y que, bueno, es una pregunta que recorre, ¿no? Desde cuando uno se acerca a la vanguardia, porque una de las expectativas que se tiene sobre la vanguardia es precisamente esta relación con lo nuevo. Y varios de sus críticos contemporáneos a ella o contemporáneos a nosotros dirán de la vanguardia que fue como un estilo, o para denigrarla o para elogiarla, porque sirve para ambos argumentos, la innovación del estilo, depende de qué filiación se tenga, ¿no? Por ejemplo, tampoco, bueno, en realidad la vanguardia y el estudio de la vanguardia, en mi caso particular, me ha servido para replantear esta genealogía de la literatura, ¿no? Como una evolución por etapas, ¿no? Entre modernismo, postmodernismo, y de ahí pues que pareciera que se acaban las etiquetas para la academia. Pero en todo caso, ¿qué te parece Mireia, que te veo, esta reflexión, esta idea de la vanguardia como un nuevo clasicismo, frente a lo que se tiene de la vanguardia como una novedad? Bueno, en realidad esta idea de la ruptura en vanguardia es como un cliché bastante conocido, pero a veces no es tanto, no era una ruptura total, ¿no? Sino más bien a veces habían formas que se reciclaban del modernismo. Luego también como una suerte de clasicismo, la idea acerca de, tengo la idea del arte nuevo, por ejemplo, que mencionaba Hidalgo, y también se mencionaba en la Mauta mucho, acerca del como un arte nuevo que más bien provoque una acción, que provoque una acción revolucionaria, ¿no? De esa manera se presenta al arte como un medio, algo así como para construir una sociedad nueva, ¿no? Entonces, de esa manera me parece que le adjudican un valor moralista al arte vanguardista, que es como que le dan un valor mucho más social a la vanguardia. Entonces, de esa manera, como al menos en Perú, como que tiene una relación con el indigenismo y con una reivindicación también, como una reivindicación racial, tiene otro corte la vanguardia en estos pasos, me parece. Sí, está claro. Pero otra pregunta que me hacía, ya digamos, para entrar es más paratextual, ¿no? En cuanto a este sistema de suscripción que tuvo el índice, ¿no? Entonces quería saber cómo era, digamos, normal eso en la época o por qué Algo lo implementa. No sé si nos podrías dar ese alcance, Carlos, si es que lo tienes. No te escucho bien. ¿Qué has dicho? Sobre el sistema de suscripción que el índice tuvo para darse a la venta, ¿no? Me parece que fueron 30 ejemplares que entraron dentro de esa modalidad. Sí, sería interesantísimo saber a quién se les dio, ¿no? Esos 30 ejemplares, ¿no? Yo no sé, sería interesante. Hidalgo haría lo mismo de suscribir la publicación con el diario de mi sentimiento, también. Es una manera, casi una manera desesperada de conseguir medios para publicar libros cuando uno no tiene dinero. Yo mismo he pensado alguna vez, estoy pensando ahora mismo, en ofrecer a cierta gente interesada en ciertos temas que me diga si quiere comprar el libro o no para saber cuántos ejemplares tengo que publicar.
O sea, porque el asunto está difícil. Publicar libros no es fácil. Se pueden escribir libros, se pueden publicar, pero el problema es siempre la distribución, ¿no? O sea que sería interesantísimo saber quiénes son esas 30 personas. Se podría hacer un estudio de las redes de contacto. Imagino que habrá habido autores de varios países. Argentina, naturalmente, peruanos, seguramente muchos peruanos, algunos chilenos, algunos mexicanos. Pero es una cuestión por necesidad económica, ¿no? Que uno tiene que recurrir a esa clase de cosas. No sé si les interesa algo, pero puedo decir algo sobre la editorial. La editorial El Inca, donde apareció el libro, era de un tipo llamado Ortelli y de otro llamado Smith, que es un apellido inglés. Hidalgo tenía amistad con Ortelli. Hicieron muchos proyectos juntos. La editorial El Inca, que nadie ha estudiado hasta ahora, pero que merecería un estudio, ha publicado muchos libros en los años 20, pero de dos maneras diferentes. Por un lado, eran libros que la editorial publicaba porque le parecían buenos, y por otro lado, publicaba libros cuyos autores tenían que pagar la publicación. Era como un taller de impresión. Entonces, a veces es difícil diferenciar. ¿Lo han publicado porque les parecía bueno o lo han publicado el libro porque le pagaron para eso? En 2/3 de los casos es el segundo caso el que se aplica. Lo han hecho como talleres de imprenta para percibir dinero. Pero Hidalgo y Ortelli hicieron muchos proyectos juntos y estaban planeando una colección que se iba a llamar Canaán. Estaban planeando esa revista Creación que mencionaste antes, que yo voy a dar una charla sobre eso próximamente. O sea, en los años 20 hicieron muchas cosas en conjunto, Ortelli e Hidalgo. Ortelli además había sido colaborador de Borges en Prisma y Proa ya desde 1921, o sea que había una relación muy intensa. Siguieron siendo amigos hasta la muerte de Ortelli en los 60, Borges y Ortelli. Es un tipo de segunda, tercera fila, no es una persona muy importante en el campo cultural, pero estuvo siempre ahí, digamos, desde 1921 hasta que se muere en los 60, siempre estuvo en proyectos literarios o editoriales. Y con él se alió Hidalgo un tiempo en los años 20. Bueno, gracias, Carlos. También me interesaba, no sé si nos podrías contar un poco más sobre, digamos, Carlos Pérez Ruiz, ¿no? El diseñador de la portada, ¿no? Que me parece que es familiar de Borges. Sí. Familiar indirecto, o familiar político, no sé en qué grado, pero sí eran parientes. Es una de las personas de las que muy poco se sabe. De Pérez Ruiz se conoce esta portada, se conocen algunos dibujos que publicó en revistas de los 20, pero no muchos. Y lo que para mí ha sido más importante en su momento es leer que Macedonio dice: Pérez Ruiz es el que mejor entiende mi letra. Pues Macedonio tiene una letra endemoniada, ¿no? Y parece que Pérez Ruiz estaba en condiciones de leer sin problemas los manuscritos de Macedonio. Otra cosa es que el último dato que puedo aportar sobre él, vienen dos. El primero es que pertenecía al grupo de parientes y amistades con las hermanas Lange, Nora Lange y otras hermanas que ella tenía. O sea, era gente que vivía entonces en el mismo barrio, y como Borges estaba emparentado con Guillermo Juan, que era un primo, estaba emparentado con Pérez Ruiz, que no sé qué grado de parentesco político tenía. Nora Lange también era parienta de Borges, porque el padre de Nora Lange era el hermano de no sé qué, de no sé quién. Eran como primos políticos de segundo grado, no sanguíneos, ¿no? Y toda esta gente se reunía en la casa de la familia Lange, y ahí tenían sus tenidas, sus peñas, el fin de semana. Y lo último que puedo aportar sobre ¿qué era? Algunos chistes que se atribuyen a Macedonio fueron inventados en realidad por Pérez Ruiz. Por ejemplo,
Ahora no me acuerdo de ninguno, pero hay 2 o 3 chistes famosos que se atribuyen a Macedonio, pero que en realidad proceden de una ocurrencia de Pérez Ruiz. Más no he conseguido averiguar sobre él. No sé más que eso. No sé si alguno más tiene alguna pregunta. Mireia o Gonzalo. Yo creo ya hace ya bastante tiempo cuando, justo como secundando lo que comentaba Carlos, ¿no? Sobre la editorial, las editoriales, mejor dicho, de Ortelli, ¿no? Estos proyectos que tuvo con Hidalgo. Creo recordar, bueno, había Mercatelli, había editado, por ejemplo, la que publica la máquina, ¿no? Acá en Perú tenemos a Minerva, pero a la editorial Amauta, estos trances entre Minerva, Amauta y los proyectos que circundaban en Mariátegui, que un poco que es en la época, ¿no? O sea, bueno, para que un proyecto sea autosustentable, tiene que publicar diferentes tipos, ¿no? Encargos, ¿no? En Minerva publicará cuadernos, promocionará anuncios la creación de anuncios en Amauta o con las revistas que estaban conectadas, ¿no? Aparte de Amauta, publicarlos editado otros libros, ¿no? Sobre procesos económicos o también sobre instrucción usualmente para escuelas, ¿no? Universidades. Y dentro de este ambiente también está, por ejemplo, las iniciativas de Miguelina Costa, ¿no? Y con Dora Maya de Zulen, con la que publica un periódico, y que ambas, Miguelina y, por ejemplo, Dora, van a participar en Amauta, una tribuna muy amplia. Se sigue un poco las trayectorias de ambas intelectuales. Bueno, más adelante serán las iniciativas de Victoria Ocampo, ¿no? Un poco similar siguiendo estas tradiciones de peñas, de las vanguardias, los salones literarios, que acá en Perú, si se quiere hacer un poco, pues serían los salones literarios los conversatorios, ¿no? Entre amigos, si quiere, que organizan Clorinda Mate Turner, y que sigue esta tradición pues, otro dato, si se quiere, para reflexionar sobre qué tan en realidad rupturistas son las vanguardias siguiendo los lineamientos de siempre, ¿no? Las peñas, los salones literarios que le siguen a las peñas, un poco cambian las formas, pero no las ideas, ¿no? Se discuten las ideas, o si se discuten las ideas. Y por otro lado, si vamos un poco a Europa, por ejemplo, Breton leía leía las páginas para la impresión de Proust, ¿no? Busca el tiempo perdido, un poco se dedicó a esos oficios. Pero por lo que retomando un poco la pregunta que había planteado, yo diría más bien que un poco desechar o apartar esta idea de que la vanguardia como algo rupturista con su pasado, ¿no? O un poco la vanguardia como innovación, dar estos diálogos un poco entrecortados o a veces directos que se tienen. Por ejemplo, del surrealismo con el romanticismo, con estas referencias a autores del siglo XVIII, o Marinetti incluso, un poco que no estaba el Claro de Luna, pero luego sigue estas formas de poetas románticos, en el sentido despectivo que se tiene, ¿no? Pues y acá en Perú... El mismo año en que Marinetti publica el manifiesto, publicaba sonetos en francés. O sea, y está muy bien lo que decías de que los surrealistas recurren a los románticos. Creo que lo interesante de muchos movimientos de vanguardia no es que rompan con el pasado, sino que buscan en el pasado otros referentes al de la generación anterior, o que o escogen los mismos, pero los reinterpretan de una manera diferente. De hecho, lo vanguardístico en estado puro, a mi modo de ver, no existe. Es difícil empezar de cero. Estamos siempre, está esa metáfora, somos enanos a hombros de gigantes, ¿no? O sea, tenemos toda la historia detrás nuestro, y esa gente también la tuvo en su momento. Y se trata de cambiar algunas cosas, de cambiar a veces solo la perspectiva en que se miran las cosas. Hay cambios técnicos, pero que se convierten en receta y vuelven a ser algo anquilosado, como las cosas del pasado. Creo que es un poco un mito. En las tertulias, por ejemplo, una tertulia entre cubistas
o entre ultraístas, era una tertulia diferente a entre rubendarianos. Se hacía otra clase de chistes, se escribía otra clase de poemas, se protestaba contra otras cosas políticas o culturales. Se tomaba como punto de mira otros enemigos del campo cultural, que eran del mismo bando como concurrencia o del bando opuesto como enemigos, para hablar mal de ellos, por ejemplo. La forma era similar, pero los contenidos variaban ligeramente, porque no se puede inventar todo de cero, a mi modo de ver. No sé cómo lo ves tú, Mireya, por ejemplo. Sí, justamente yo también estaba diciendo eso, que a veces es un cliché esta cuestión de ruptura con todo, porque en realidad era, si tú ves al menos los autores que publican en Amauta, relacionan la ruptura, pero por ejemplo lo relacionan siempre con algo más, o sea, con lo social, con lo político, y al final muchos de ellos, muchos de esos poetas terminaron más en lo político que en lo estético. Incluso terminaron rechazando la poesía y se metieron se incursionaron de lleno en la militancia, y su creación poética la dejaron a un lado, al menos, ¿no? Seguían escribiendo, pero no le daban el mismo espacio. Entonces, esa ruptura solamente estética me parece que fue insuficiente para ese movimiento, porque estéticamente, ¿con qué vas a romper? De todas maneras, ellos seguían, mantenían rasgos romanticistas, incluso también a veces cuando hacían una glorificación de la guerra, cuando querían seguir a Marinetti, obviamente, pero finalmente tenían muchos rasgos romanticistas, esta glorificación de por ejemplo, de ir a luchar. Es por eso que me parece que para tener esa intención rupturista, tuvieron que completarlo con algo más, que me parece que es lo político. En lo estético no fue suficiente. De hecho, es lo que critica expresamente Mariátegui, creo que en algunos artículos de la época, y quizás también en la correspondencia con Hidalgo, que existe, ¿no? Creo que la conocen, que le echa de menos, digamos, que es una especie de pseudo revolucionarismo el meramente estético, que no es verdaderamente revolucionario, sino sin estar conectado con lo político, ¿no? Eso lo echa en cara Mariátegui a los vanguardistas. Uh-huh. Exacto. En Argentina, por ejemplo, la vanguardia no fue nada política. Digamos, el periódico Martín Fierro prescinde casi por completo de lo político. O sea que depende también de cada sociedad, ¿no? O sea, lo literario se da en Argentina más bien entre las élites, o las corrientes que se ocupaban mucho de lo político también publicaban revistas y libros, pero no eran tan revolucionarios desde el punto de vista estético o técnico, sino trataban de transportar ideas políticas con medios anticuados, literariamente. Eran como dos corrientes diferentes, ¿no? Pero son temas que es muy complicado estudiar, porque son campos muy amplios, ¿no? Yo no domino además todos esos campos, yo algunas cosas las veo periféricamente, ¿no? Tomando esta idea de lo político, de alguna manera como poniendo cosas en relevancia, ¿no? Podemos hablar y esto ya lo mencionó Gonzalo, ¿no? De las omisiones que tiene esta revista, ¿no? Que no sé qué tanto podría ser un fenómeno epocal, ¿no? El hecho de, digamos, solamente incluir dos mujeres, no considerar a poetas de las Antillas, si hay poetas nicaragüenses, solamente hay uno, de Venezuela, bueno, hay uno. ¿Cómo podemos entender este fenómeno, ¿no? Por ejemplo, Trampolín menciona, ¿no? Con respecto al índice, ¿no? Que se olvidó a Oribe, Girondo, sobre todo, bueno, hay varias publicaciones que mencionan a Girondo, el video de Girondo,
y el nombre de María Rosa González, ¿no? Que es una poeta chilena, ¿no? No sé qué pensamientos tienen al respecto de este fenómeno. Hidalgo era misógino, hay que decirlo claramente, ¿no? Sentía cierto desprecio por la mujer, descontando a su esposa, ¿no? a la que tuvo mucho, pero tenía un problema con las mujeres, hay que decirlo abiertamente. Lo demás no sé, por qué solo hay un venezolano, no puedo explicarlo. Creo que no era fácil estar en contacto con toda Latinoamérica en esa época, aunque los contactos en los años 20 fueron mucho más intensos entre nuestros países de lo que son hoy. No sé si se dan cuenta de la enorme diferencia que hay en los últimos 100 años. En 1927 se informaba en Argentina, en los periódicos, cosas que pasaban en Perú, en México, en Brasil. Hoy ya nadie informa sobre eso en Argentina. No se habla de eso. Nadie sabe, nadie conoce el día a día de la vida en Perú, en Chile, en México. Y me imagino que en Perú es lo mismo, que no se habla de Argentina, salvo quizás fútbol o alguna otra estupidez. Nuestros países estuvieron más cerca entre sí hace 100 años que ahora. Y eso es un grave error político. Que nos hayamos separado es un error político, porque así nos van comiendo individualmente las potencias extranjeras. Primero este país, luego el otro, luego el otro. El proyecto de una Sudamérica unificada no se ha concretado. Lo hubo. Hace 100 años existía como idea, pero no se concretó. Y creo que fue un error. Pero bueno, no sé explicar más que eso. Porque hay alguna gente y otras no. No sé, quizás sepa alguno de vosotros, alguno de ustedes. Gonzalo, Mireia. Sobre Hidalgo y la inclusión de pocas mujeres, yo también tengo una opinión parecida. Es más, creo que la inclusión de, por ejemplo, Portal, no creo que haya querido Hidalgo hacer un tema de justicia de género, ¿no? Sino No. simplemente que ella era una activista cultural, ¿no? Había publicado en varias revistas, era editora, ya 2 años antes había empezado a editar Flechas, entonces y era parte de esa red cultural. Entonces me parece que por eso Hidalgo, bueno, también en esa línea de buscar nombres que le den legitimidad a su antología, Sí. puede haberle pedido algunos poemas, ¿no? Más que todo pedirle a mediadores culturales que participen para asegurar que la antología pueda circular. Sí. Es eso, yo creo que ha sido una búsqueda bastante utilitarista. Sí, pero también amistad, ¿no? Una mezcla de las dos cosas. Sí. Que yo recuerde, Hidalgo habla muy bien, por ejemplo, de Gabriela Mistral, ya desde joven. Pero es una de las pocas mujeres que él elogia de sus trabajos. En realidad, no habla de mujeres o habla mal de las mujeres. Tenía problemas con eso. Y y no figura en el índice tampoco, a pesar de la amistad, ¿Quién? digamos. Gabriela Mistral. No, bueno, que era otra clase de poesía, pero él admiraba un poco. Y un poco sumando a esto, o sea, también hay, digamos, esta ¿cómo decirlo? Falla de la época, problema cultural que nos sacó al grupo acá reunido, que dentro de las ideas de renovación también se incrusta hay una palabra que va a rodear todos estos trabajos, ¿no? E incluso revolucionarios, que es la idea de virilidad o hacerle juego ¿cómo decirlo? O palabras similares, ¿no? Por dejar de lado otras expresiones menos éticas. Por ejemplo, se me viene a la mente el caso de Blanca Luz Brum con la revista Guerrilla, que a pesar del título, ¿no? Guerrilla o las proclamas que solía tener, siempre hablaba de esta virilidad, ¿no? Incluso en el caso de la antología también es palpable, o sea, en los poetas, los temas que tiene la antología también
hay una clara presencia de esta palabra o de las ideas que implican estos términos. Y creo que es un problema bastante actual, en todo caso, que nos relaciona mucho con el índice. No era un fenómeno particular de la vanguardia, ya desde el modernismo. Virilidad era un elogio en las críticas literarias de ciertos autores. En la vanguardia lo que sí hubo muy a menudo, y Hidalgo mismo lo practicó, es acusar a los oponentes de ser homosexuales. Si a alguien le caía mal, él insinuaba que eran homosexuales. Algunos lo eran de verdad y otros no. Era solo un insulto para subrayar la propia virilidad, ¿no? Y claro, el que siempre está ocupando de señalar la propia virilidad tiene un problema. Tiene un problema psicológico con su propia virilidad. Si no, no hace falta mencionarlo todo el tiempo. O sea, como personalidad, Hidalgo estaba bastante conflictuado, diría yo, como persona. Luego, No, solo una nota al pie. Como persona me cae muy mal. Me interesa como motivo de estudio, pero como persona no me gusta para nada. Bueno, Borges tampoco, también me cae mal. un poco retomando a Borges, ¿no? En el texto preparado para el prólogo también tiene una pequeña reflexión sobre Storni, ¿no? Una ligera inquina contra la poesía de Storni como una metonimia de todo un tipo de poesía femenina. Que es un cambio que Mariátegui me parece va a debatir entre su viaje a Europa y el regreso al Perú, ¿no? Con esta reflexión sobre la poesía femenina, que antes de su viaje va a compartir estos términos de Hidalgo con respecto a este género, pero luego y que incluso, mejor dicho, en una de las frases más conocidas de Mariátegui de la escena contemporánea, frente a esta frase de no solo la conquista del pan, sino de la belleza, párrafos antes nomás. Un párrafo antes hablará sobre la relación entre mujeres y política, ¿no? Como algo despectivo con respecto al género femenino. Más adelante, en paralelo a esto, habrá una reflexión sobre que no deberían de asustarse los poetas con que existe una poesía femenina, ¿no? Más adelante, que va a tener estas contradicciones, incluso dentro de ese proceso de construcción colectivo, ¿no? Este acercamiento que va a tener, yo supongo, una de las que se puede plantear como hipótesis, que para este cambio es este acercamiento a otros colectivos marginados, ¿no? Por ejemplo, que va a ser, en este caso, el de las mujeres, pero también el de las comunidades indígenas, que mal o bien llaman premodernos acá, con lo que implica el término modernidad. Bueno, esa es una pequeña reflexión. Interesante. De las peores cosas que yo conozco de los años 20 en relación a la poesía femenina es la manera en que a veces son elogiadas las poetas. Porque lo usual es el desprecio, el ninguneo, la crítica. Pero la gente que elogia la poesía de mujeres lo hace por los motivos más equivocados posibles. O sea que es casi peor el elogio que la crítica. Sí, incluso después de los 20, ¿no? Hasta los 70. Estábamos hablando ahora de esa época. Sí, claro. No, pero después siguió, ¿no? Lamentablemente no es algo superado. Pero sí, Mariátegui, por ejemplo, decía, alababa la poesía de Portal, pero la que era más romántica, ¿no? Quizás algunas otras obras que eran más disruptivas, como que les llamaba anarcoides. Entonces, sí, hay una serie de contradicciones en Mariátegui, ¿no? A pesar de que le dio espacio a varias mujeres en su país. Que era uno de los más inteligentes de la época en América. Que, comparando con otros autores, hay que considerar que era de los más inteligentes, más finos escritores, ¿no? A mi modo de ver. Sí, bueno, claro, entre comunistas y anarquistas siempre hubo, hay hoy, digamos, diferencias graves, insalvables, ¿no? Ya Lenin escribe sobre el izquierdismo
una enfermedad, ¿cómo se llama? Una enfermedad infantil o algo así. Y habla de anarquistas y cosas muy radicales. Lo consideraba cosa de chicos, de menores. Sí. Bueno, Bueno, si no hay más comentarios, vamos a dar por concluida la charla. Muchas gracias, Carlos. Sí, ¿quieres agregar algo? quiero proponerles algo. Como mencionó Gonzalo, no, como tú mencionaste al principio, Álvaro, soy desde hace un poco de tiempo el director de una revista española de literatura que se ocupa de la literatura en castellano de fines del siglo XIX hasta los años 50 del siglo XX. Y quería proponer que me hicieran propuestas de trabajo para publicarlos ahí. O sea, por ejemplo, Malta Portal. Si dominas el tema, me puedes proponer algo. También a los demás, a Álvaro, a Gonzalo, a quien sea que conozcan por ahí, que les parezca que tienen algo para decir, algo importante, pues a través de Gonzalo pueden contactarme y mandarme alguna propuesta, ¿no? Si les interesa publicar en España. Sí, genial. Genial. Es una gran idea. Perfecto. Reiterar nuevamente el agradecimiento para ti, Carlos, de conectarte a estas horas. Sabemos que es tarde por allá. Muchas gracias a Mireia, a Gonzalo. Que bueno, vas a reiterar, me parece, la convocatoria. Sí, a ver, muchas gracias, Carlos, por tu generosidad. Siempre atento a a este lado del mundo. Bueno, un poco reiterando el cronograma. A ver, la recepción de resúmenes, vamos del 30 de julio de este año, desde ahora, hasta el 31 de diciembre del 2026, de este año. La comunicación para aceptación de trabajo se hará entre el 1 y el 20 de enero del 2027. Y para la recepción de los trabajos, la versión final, será el 20 de abril del 2027, ¿no? Para que tengan este margen para redactar o investigar más. La publicación, para coincidir con estas celebraciones, la vamos a planear para el 30 de julio del 2027, un día como el próximo. Sin más, mi agradecimiento a Carlos, a Álvaro, a Mireia, cuando escuche esta grabación, a Alejandra, la directora del Amparo Alucinado, y a que nos acompaña en el equipo de investigación, que nos va con los laxos, un poco Mateos, un poco evocando la perspectiva de las vanguardias, si se quiere, a modo de homenaje.